Es un placer para nosotros que asistan a este ciclo de medicina interna organizado por la Asociación de Estudiantes de la Universidad CES y de la Asociación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en su sede Cali. El día de hoy culminaremos pues este ciclo con la charla de síncope a cargo de la estudiante Juanita Velázquez Ospina. Ella es estudiante de noveno semestre de la Universidad CES. Es una persona que tiene mucho conocimiento de cardiología, le encanta el tema y les quiso pues traer esta charla. Recuerden que pasaremos el link de asistencia por el chat de YouTube para que estén atentos para la parte de la certificación. Eso es todo. Le doy entonces el paso a Juan y para que nos haga esta excelente exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya les dijo mi compañero Juan Pablo, mi nombre es Juanita Velázquez, soy de noveno semestre de la Universidad CES y el día de hoy les preparé como una revisioncita sobre síncope. Bueno, entonces esta fue la bibliografía que utilicé. Me basé principalmente en la guía europea sobre el diagnóstico y el tratamiento. También leí pues como otros artículos de otras páginas, de los cuales les recomiendo los dos que están subrayados si alguno quiere como tener una idea general de síncope sin enredarse como mucho. Bueno, entonces el contenido que vamos a tener hoy, primero vamos a hablar de epidemiología, luego a definir bien qué es un síncope, hablar de la fisiopatología, la evaluación. Dentro de la evaluación vamos a hablar cómo voy a diferenciar el síncope, si es de alto riesgo, de bajo riesgo, qué pruebas diagnósticas son útiles para esta patología y finalmente el tratamiento, tanto general, farmacológico y no farmacológico, y ya específico dependiendo pues como del tipo de síncope que estemos hablando. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, se cree que la prevalencia pues como alrededor del mundo es aproximadamente el 20% y que inclusive hasta casi la mitad de la población, el 41% de las personas van a tener un síncope en algún momento de su vida. De estos, las personas consultan aproximadamente al 1 al 2% en urgencias y 1 de cada 10 de esos pacientes se va a quedar hospitalizado. La prevalencia en hombres y en mujeres es un poco mayor en mujeres del 22%, en hombres del 15%, y va a variar dependiendo de la edad del paciente, teniendo una prevalencia muy alta a los 10 más o menos 30 años, volviéndose un poco más infrecuente a los 40 y nuevamente volviendo a ser importante o de prevalencia alta en mayores de 65 años. Les traje como estas dos grafiquitas. Con la que tengo a la derecha quería mostrarles como que dependiendo de la edad varía la prevalencia entre hombres y mujeres, y con la que tengo a la izquierda quería mostrarles dos cosas. Con la superior, el pico del primer episodio, miren la edad, sean menores de 20 años más o menos, baja alrededor de los 50 y otra vez es alto alrededor de los 80 años, para que tengamos en cuenta esas dos poblaciones, o los jóvenes menores de 20 o los adultos pues como mayores de 60, 70 años. Y una incidencia acumulada, que es la parte inferior, como vemos cómo va aumentándose con el paso del tiempo. Bueno, entonces, ahora sí, para que entremos como en materia, entonces, ¿de dónde viene el síncope? El síncope hace parte de un grupo de patologías que se definen como pérdidas transitorias de la conciencia o PTC. Estas pueden ser traumáticas y no traumáticas. Las traumáticas no las vamos a mencionar. Y dentro de las traumáticas tenemos diferentes tipos o diferentes patologías que nos pueden llevar a una pérdida transitoria de la conciencia. Pero entonces, primero, ¿qué vamos a definir como una pérdida transitoria de la conciencia? Es una pérdida del conocimiento que va a ser real o aparente, con una amnesia durante el periodo de inconsciencia que va a ser relatada pues desde la historia que indaguemos con el paciente. Va a tener un control motor anómalo, que incluye muchas patologías. Vamos a ver que puede ser desde pérdida del tono postural, aumento o disminución del tono postural, sea rigidez o flacidez, y puede haber presencia de movimientos anormales. Va a ser de corta duración, límite para una pérdida transitoria de la conciencia es de 5 minutos, y va a tener una falta de respuesta, que va a ser
que el paciente no va a contestar cuando se le habla y que su respuesta va a ser anormal o no va a haber cuando se hace estímulo tacto y doloroso. Entonces, estas pérdidas transitorias de la conciencia vamos a dividir las no traumáticas, donde va a estar la patología de la que nos vamos a centrar, el síncope, pero también tenemos otras patologías que van a ser importantes. Vamos a hablar de ataques epilépticos, un pseudosíncope psicógeno y otras causas más extrañas más adelante. Entonces, para que nos concentremos con el síncope, esta va a tener 4 pilares fundamentales, que va a ser la pérdida del tono y de la conciencia de corta duración, aproximadamente de 20 segundos, con una recuperación completa y espontánea, que se va a englobar dentro de la fisiopatología de la hipoperfusión cerebral. ¿Por qué les pongo esas 4 palabras así grandes? Porque pacientes que pierdan el tono, pero no pierdan la conciencia, no podrán ser, por ejemplo, considerados un síncope. O pacientes que tengan recuperación espontánea, pero no sea completa, tampoco van a poder ser comprendidos como síncope. Y ya les voy a explicar por qué esto es tan importante. Bueno, cuando hablamos entonces, por ejemplo, de epilepsia, tenemos que la recuperación pueden tener pérdida del tono, pérdida de la conciencia. La recuperación puede ser espontánea, pero puede no ser completa. Listo, entonces este sería, por ejemplo, una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Dentro de la psicógena podemos tener los ataques epilépticos psicógenos o el pseudosíncope psicógeno, que es un síncope. Pueden tener pérdida del tono, pérdida de la conciencia, recuperación completa y espontánea, pero si no se comprueba la fisiopatología, o sea, si no se prueba que hubo una hipoperfusión cerebral, se va a considerar que no es un síncope, por lo cual sería un diagnóstico diferencial de pseudosíncope psicógeno. Otro que podemos tener son las isquemias transitorias vertebrovasculares, donde tiene importancia el síndrome del robo de la subclavia. Vamos a tener un paciente con focalizaciones. También pacientes con hemorragia subaracnoidea y la cataplexia, que está dentro del espectro de las narcolepsias, y es un paciente que va a perder el tono, va a tener recuperación completa y espontánea, pero no va a tener pérdida de la conciencia. Algo importante también del síncope es que el síncope puede ser como por sí solo la entidad principal de la que nos vamos a enfocar, o puede ser un acompañante de una patología más grave, por ejemplo, una pérdida sanguínea, un TEP, un TEC, un infarto agudo de miocardio y otras patologías que más adelante vamos a ver. Para diferenciarlo con la epilepsia, porque a veces podemos tener pacientes que no entren a periodo posictal, vamos a tener el score de Sheldon, que ya lo vamos a revisar, pero con lo que les estoy mostrando quiero que quede claro que no todo paciente que se desmaye, que ahorita vamos a hablar qué es un desmayo, no todo paciente con un desmayo va a tener un síncope. ¿Listo? Asimismo, por ejemplo, un paciente que pierda el tono y la conciencia y recupere completamente, pero no sea espontáneo, sino, por ejemplo, en una hipoglicemia, nuevamente esto no se va a considerar un síncope. Bueno, les traje esta tablita de un estudio del New England, donde hacen como un análisis del score de Sheldon, especificando cada uno pues, de los aspectos que se les da un puntaje. Quería mostrarles, bueno, este score se usa para, como les dije anteriormente, para diferenciarlo de la epilepsia. Miren, por ejemplo, cuando se ve mordedura de la lengua, el LR tan alto que tiene para epilepsia y el tan bajo que tiene para síncope, igual que los movimientos de rotación de cabeza. Y por el lado contrario, si el paciente relata en su historia que estuvo de pie o sentado en un periodo muy prolongado, nos va a hablar mucho, mucho más de síncope que de una convulsión. Bueno, entonces quería traerles algunas definiciones como que también pueden ser importantes cuando estemos hablando de esta patología. La primera, no sé si la han escuchado, es el síncope convulsivo. Este se refiere a que hay pacientes que hacen un síncope que pueden presentar mioclonías, por lo cual una simple mioclonía no puede ser determinante para un ataque epiléptico. Sin embargo, esta definición no es muy específica y no aporta ventajas, pero se las explico por si algún día la escuchan. Otra que existe es el drop attack o una caída fulminante, que es una caída súbita que ocurre en pacientes y no tiene signos ni síntomas claros ni una causa externa obvia. Estos pacientes por lo general no recuerdan qué fue lo que ocurrió y
Este término se usa mucho para referirse a unos ataques atónicos de epilepsia y caídas súbitas sin vértigo, por ejemplo, en la enfermedad de Meniere. Existen otras dos patologías que son el síncope por hiperventilación, que es por una vasoconstricción cerebral, pero sus síntomas son mucho más semejantes a un ataque de pánico que a un síncope. Como les mencioné anteriormente, el pseudosíncope psicógeno, van a ser pacientes con signos de pérdida del conocimiento, pero la función cerebral va a ser completamente anormal. Como les decía, estos pacientes no presentan hipoperfusión, por lo cual no se considera un síncope. Por último, tenemos los ataques, que estos se usan sobre todo en niños, es de medicina interna, pero voy a mencionarlos muy por encima. Está el ataque por anóxico reflejo y el ataque por contener la respiración. El contener la respiración es el espasmo del sollozo y la apnea cianótica o apnea pálida, que es como si fuera un síncope cardioinhibitorio, pero en niños. Y el ataque anóxico reflejo es como si fuera un síncope reflejo en los niños. Bueno, ahora algunas definiciones que nos van a interesar un poco más desde el ámbito, por decir así, de la medicina interna y de la cardiología. A veces escuchamos que el paciente tuvo un blackout en inglés o un desvanecimiento. ¿Esto específicamente a qué se refiere? Es como cuando al paciente se le van las luces, entre comillas, y es cuando la pérdida transitoria de la conciencia se enfoca desde la pérdida de visión o como esa visión borrosa que sufre una persona inmediatamente antes de la pérdida del conocimiento propia del síncope. Esta tiene mucho sentido, ya que es real que la hipoperfusión que se da en la retina puede ocurrir antes de que se dé, disculpen, antes de que se dé el síncope como tal. Pues esto es debido a características propias de la circulación retiniana que no vamos a tener, pues que no vamos a tratar. Pero con esto les quiero decir que esta pérdida de la visión no va a ser propia de todas las pérdidas de la conciencia ni va a estar en todos los síncopes, por lo que es bueno que tengan en cuenta que cuando la gente habla de desvanecimiento o de que se le van las luces, se refiere a esta hipoperfusión retiniana, pero que eso no va a ser propio de todos los síncopes tampoco, por lo que tampoco es como un término que me englobe cosas adecuadamente. La palabra desmayo, que la usan muy comúnmente, se va a referir específicamente a un subtipo de los síncopes que va a ser el reflejo, específicamente el vasovagal. Y la disautonomía se refiere en general a todas esas patologías que me van a llevar, bueno, que van a implicar una disfunción autonómica, que puede ser una característica fisiopatológica de muchos tipos de síncope. Puede ser síncope por hipotensión ortostásica, puede ser un stop, pero es más adecuado cuando se habla de síncope reflejo o síncope neuralmente mediado. Bueno, en cambio a la fisiopatología, el enfoque principal que quiero darles y quiero que sea así como muy práctico, va a ser todo lo que me lleve a una hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿de qué depende la perfusión cerebral? Depende que el corazón tenga una presión de aproximadamente 50-60 milímetros de mercurio que me va a llevar a que en el cerebro tengamos una presión de 30-45. Esta baja presión en el cerebro o un cese del flujo sanguíneo por 6 a 8 segundos son lo que me van a llevar al síncope. ¿Cómo lo voy a ver? Voy a tener la presión arterial, que va a ser gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si sabemos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, voy a tener en mi cabeza todos los factores que van a estar involucrados dentro de la hipoperfusión cerebral, que a grandes rasgos va a ser esa caída de la presión general. ¿Qué va a implicar entonces? La frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué me puede afectar? Por ejemplo, la resistencia vascular periférica. Esta puede ser, por ejemplo, por una actividad refleja que me lleve a vasodilatación o un deterioro funcional del autónomo, que puede ser primario, secundario a fármacos. Más adelante vamos a especificarlo. Segundo, dentro de la parte de gasto cardíaco, vamos a tener la frecuencia cardíaca que se va a aumentar por arritmias, que va a ser el síncope cardíaco, o cuando haya un síncope de cardioinhibición, que va a ser específicamente parte del síncope reflejo.
Otra cosa que está implicada en la frecuencia cardíaca es la incompetencia cronotrópica o inotrópica, que es cuando el corazón no logra tener ni la suficiente fuerza ni la suficiente frecuencia de contracción para tener para ser eficiente. Y en cuanto al volumen de eyección, en él va a estar implicado tanto un retorno venoso inadecuado como una acumulación venosa. Entonces, los factores que me alteren cualquiera de estas tres cosas me van a llevar a esa caída de la presión y finalmente a un síncope. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener tres tipos. El reflejo, que también lo llaman neuromediado o neuralmente mediado. El de hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. Dentro del reflejo o neuromediado vamos a tener cuatro tipos. Bueno, tres tipos y un caso especial. El vasovagal, situacional, el síndrome del seno carotídeo y lo que ocurre en las pacientes embarazadas. Y específicamente dentro del vasovagal vamos a tener dos componentes que ahora los vamos a tratar más a profundidad, pero es el componente vasodepresor y cardioinhibitorio. Dentro de la hipotensión ortostática vamos a tener diferentes tipos de aparición, clásico, inicial retardado o el stop, que ahorita vamos a hablar de esa patología, y en cuanto a los causales, vamos a ver que la hipotensión ortostática va a variar muchísimo. Puede ser, por ejemplo, por depresión de volumen, acumulación venosa, hipotensión postprandial, falta de forma física, por fármacos, disfunción autonómica primaria o secundaria. Y en cuanto al cardíaco, van a estar implicadas las bradiarritmias, las taquiarritmias, las cardiopatías estructurales y otro tipo de enfermedades cardíacas que van a estar más asociadas a muerte súbita. En cuanto a la prevalencia, el neuromediado va a ser más o menos un 22%, por hipotensión y cardíaco un 9%, y va a haber un gran porcentaje de síncopes que van a seguir teniendo su origen desconocido, a pesar de los estudios. Entonces, primero vamos a hablar del reflejo o neuromediado. Específicamente vamos a hablar del vasovagal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes? Hay unas vías aferentes que van a transferir información. Estas vías pueden, que son las que vemos con flechitas rojas en el dibujo, van a tener como diferentes orígenes. Pueden ser, por ejemplo, viscerales, somatosensibles, pueden ser hemodinámicas, como los varoreceptores, o puede ser un desencadenante emocional, que vamos a hablar de funciones cerebrales superiores. Estos lo que van a hacer es que van a enviar una señal al cerebro y la respuesta cerebral que se va a generar puede ser mixta o simple, por decir así. Puede ser primariamente cardioinhibitoria o vasodepresiva. ¿Qué significa esto? Dentro del cardioinhibitorio lo que vamos a tener es que las respuestas no van a ser acordes a lo que el paciente está necesitando en ese momento. Entonces, si es cardioinhibitorio, lo que vamos a tener es un aumento del sistema parasimpático que se va a reflejar con bradicardias o asistolias. Y dentro de la parte vasodepresiva vamos a tener que el simpático va a estar disminuido, teniendo una dilatación arterial esplácnica y también en miembros inferiores, está venosa miembro inferior, y una mala respuesta a las señales de distensión que van a tener los varoreceptores del arco aórtico y del seno carotídeo. Finalmente, todo esto me va a llevar a que la respuesta que el individuo tenga ante los estímulos sea ineficiente y finalmente se dé un síncope. Por lo general, los episodios varían en su presentación y dependen pues como del paciente. Puede que se dé, como les decía, solamente cardioinhibitorio, puede que sea solamente vasodepresor o que sea mezclado. Dentro del vasovagal vamos a tener como dos subtipos, por decir así, que va a ser el vasovagal ortostático y el emocional. El vasovagal ortostático va a ser un síncope que se va a relacionar mucho con estar de pie por mucho tiempo, a estar expuesto a mucho calor, y lo que va a tener es que va a ser un paciente que que los varoreceptores van a tener una desorganización de las respuestas, de las descargas simpáticas, y la vasoconstricción va a ser ineficiente. Asimismo, puede tener otro tipo, que es el emocional, que es cuando les hablaba en la fisiopatología de las funciones cerebrales superiores. Puede darse, por ejemplo, por miedo, por pánico, por instrumentación o por fobia a la sangre. Entonces, dentro del síncope vasovagal vamos a tener
un aspecto muy importante, que es el concepto de presíncope o prodromos. ¿Qué es entonces un prodromo? Un prodromo son todos los síntomas que el paciente va a experimentar previo a que finalmente se dé el síncope vasovagal. Estos síntomas van a ser palidez, sudoración, náuseas, palpitaciones, alteraciones visuales, que es lo que les hablaba del blackout, y alteraciones auditivas, que los pacientes refieren escuchar como lejanos los sonidos. Estos, si se dan y llevan a síncope, van a llamarse prodromos porque van a anteceder la aparición, y si estos se dan, pero el paciente corrige el causal pues del síncope vasovagal, no van a llevar a síncope, sino que se va a llamar presíncope. Y cuando estos prodromos no se van a dar, va a llamarse un síncope atípico, que se relaciona sobre todo con unas concentraciones bajas de adenosina, que ahorita vamos a hablar de eso un poco más a profundidad. Bueno, otro muy importante dentro de los reflejos o neuromediados va a ser el síncope situacional. Cuando les mencionen síncope situacional, deben pensar principalmente en una palabra, y es valsalva. Esta es cuando el paciente hace cualquier actividad que le genere pues como valsalva propiamente y lo lleve finalmente a síncope por una disminución del retorno venoso. Va a ser, por ejemplo, micción, estimulación del tracto gastrointestinal, que puede ser defecar o tragar, tos, estornudos, instrumentos de viento y un esfuerzo constante, por ejemplo, hacer cuclillas. La micción es más común en mujeres, que se dé pues en mujeres, y cuando es por defecar es más común que sea pues en hombres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Evitar dicha situación. Por ejemplo, si es un hombre que tuvo un síncope situacional en micción, se podría evitar, por ejemplo, que orine de pie y más bien que orine sentado, por poner un ejemplo. Bueno, también dentro de este grupo de los síncopes reflejos o neuromediados vamos a tener el del síndrome del seno carotídeo. Este va a ser una hipersensibilidad del seno y se va a definir como una estimulación de los varoreceptores en el cuello que van a llevar a una disminución de la frecuencia y de la presión que va a ser mucho mayor a la esperada o a la necesitada por el paciente, que puede ser por cardioinhibición o por vasodepresión. La vamos a diagnosticar cuando el paciente haga pausas de más de 3 segundos o cuando la presión arterial sistólica caiga más de 50 milímetros de mercurio. Bueno, entonces aprovecho y les hablo de una vez de una prueba diagnóstica de gran utilidad, que es el masaje del seno carotídeo. Este está indicado en pacientes mayores de 40 años cuando la información que el paciente nos da se asocia a esta patología. Por ejemplo, ¿en quiénes? Cuando el paciente relata que se estaba poniendo la corbata, cuando relata que se estaba afeitando el cuello. Inclusive hay pacientes que la sensibilidad puede ser, la hipersensibilidad va a ser tan alta que inclusive con girar el cuello hacia los lados pueden desencadenar un síncope. Entonces, el criterio diagnóstico va a ser que se le haga al paciente el masaje del seno carotídeo y lo lleve a una bradicardia, es decir, a una cardioinhibición o a una hipotensión, es decir, a una vasodepresión. Y esto le reproduzca los síntomas, sea que tenga un síncope o que pues, sienta como el prodromos. Este masaje del seno carotídeo va a ser contraindicado en pacientes que hayan tenido una IT, una ACV previo en los últimos 3 meses o que a la auscultación pues, del cuello se les escucha un soplo. Bueno, a grandes rasgos, el síncope reflejo neuromediado en embarazadas ocurre en el tercer trimestre. Ellas pues deben dormir de lado y va a ocurrir cuando están acostadas boca arriba y el bebé lo que va a hacer es que va a comprimir, disminuyendo el retorno venoso, por lo que el gasto cardíaco va a disminuir. Bueno, ya hablando entonces, ya dejando por un lado la parte del síncope reflejo o neuromediado, vamos a hablar de hipotensión ortostásica. Esta principalmente, ¿a qué se debe? Dentro de sus causales vamos a tener la depresión de volumen, que es muy importante tenerla en cuenta en pacientes
con astemia dinamia, que no estén teniendo, por ejemplo, un sangrado gastrointestinal o un sangrado pues, de un origen desconocido. Importante también en pacientes que estén haciendo ejercicio o posterior al ejercicio, y en hipotensión postprandial. Estas dos, el ejercicio y la postprandial, se van a asociar, digámoslo, a una redistribución, a una distribución del flujo venoso que va a estar acumulado en zonas donde, donde lo están necesitando en ese momento, pero haciendo que se disminuya como el flujo que le va a llegar al cerebro. Entonces, si es en ejercicio, va a ser en miembros inferiores, y en postprandial va a ser entonces en el lecho esplácnico. También va a ser causado por una falta de forma física, porque como sabemos, el mecanismo pues, necesario para que la sangre pueda estar en las venas profundas del miembro inferior va a ser la contracción muscular, y si los músculos son débiles no van a tener un tono suficiente para que la sangre pues como se pueda mantener hacia arriba. Otro muy importante son los fármacos. Esta es la causa más importante de hipotensión ortostásica, entonces siempre hay que indagar con el paciente. Por ejemplo, si en sus antecedentes relata que es hipertenso, preguntarle si de pronto hace poco le cambiaron el tratamiento hipotensor, si le aumentaron dosis, si le añadieron medicamentos, etc. Y vamos a tener también disfunción autonómica primaria, que va a ser sobre todo, es pura, entonces va a ser atrofia sistémica, Parkinson o cuerpos de Lewy, y la autonómica secundaria, que va a ser relacionada con diabetes, amiloidosis, lesiones medulares espinales y neuropatías autonómicas que pueden ser de origen autoinmune o paraneoplásico. Entonces, ¿qué pasa? En un paciente normal, lo que va a pasar es que, supongamos, un paciente sano hace ejercicio y cuando se detiene o tuvo una gastroenteritis, tuvo episodios de vómito, de diarrea y tiene una hipovolemia, lo que va a ocurrir es que los mecanismos de regulación del cuerpo van a aumentar la resistencia periférica y la frecuencia cardíaca con los cambios de posición del paciente, por ejemplo, al ponerse de pie. Pero cuando tenemos disfunciones autonómicas, el autónomo, valga la redundancia, no va a ser capaz de generar estas compensaciones. Entonces, si el paciente tiene como esta alteración autónoma y a eso se le añade cualquiera de los causales que les mencioné, y a eso se le añade un cambio muy rápido de posición, el cuerpo no va a ser capaz de suplir esas necesidades y de llevar a cabo esos procesos para aumentar la presión arterial. ¿Qué pasa? Estos pacientes, tanto los de hipotensión ortostática como los del síncope reflejo, tengo que indagar muy bien por medicamentos, y otros importantes que son el alcohol y factores ambientales. Estos pacientes pueden presentar también un prodromos, vértigo, mareo, debilidad, fatiga, palpitaciones. De hecho, las palpitaciones van a ser muy importantes porque pueden ser un componente, el componente cardíaco, el intento de solución, por decir así, del autónomo, de subir la presión por medio de la frecuencia cardíaca. Pueden tener palidez, sudoración, náuseas por una activación del autónomo, dolor precordial, alteraciones visuales y bueno, en fin. Y estos síntomas puede que mejoren si el paciente se sienta, si se acuesta, puede que él relate que se le empeoran cuando come o en el ejercicio. Bueno, ya les mencioné los factores de riesgo. Y acá les traje un video de lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay una acumulación venosa en miembros inferiores. Entonces, tenemos un paciente que es deportista, este es Nairo Quintana, entonces después pues como de montar muchísimas horas bicicleta, él se detiene sin haber hecho pues como el ejercicio posterior que ellos hacen, que ustedes han visto que cuando ellos terminan la carrera no se quedan, no se van y se sientan, sino que los ponen otra vez en una bicicleta estática. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando él para, toda su sangre está en sus piernas. Entonces, si él se detiene abruptamente, la acumulación venosa que tiene no va a permitir como que tenga la perfusión adecuada del cerebro. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, dentro de las formas que va a tener, que les dije que eran 4, está la clásica, la inicial, la retardada
y el stop, que es el síndrome de taquicardia postural ortostática. Entonces la clásica se va a definir como una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, diastólica mayor de 10, o un cambio que hubo de la guía del 2016, que la sistólica neta sea menor de 90 y que esto se dé en los primeros 3 minutos. A diferencia de un vasovagal puro, bueno, de un vasovagal, lo que vamos a tener es que la frecuencia cardíaca de estos pacientes no va a estar alterada de más de 10 latidos por minuto, pero en los vasovagales, pero cuando es un paciente con hipotensión ortostática, por ejemplo, por hipovolemia, esa frecuencia cardíaca va a estar inclusive mayor de lo normal. Otra forma es la inicial, que es una caída más abrupta de 40 o de 20, 40 en la sistólica, 20 en la diastólica, en los primeros 15 segundos, con un prodromos muy corto de menos de 40 segundos de duración. Esta es típicamente cuando estamos completamente acostados y nos paramos muy rápido de la cama e inmediatamente empezamos a tener como todos estos síntomas prodrómicos. La retardada es la disminución lenta y progresiva de la presión que se va a evidenciar en el TIL test y esta es la que vamos a diferenciar de la vasovagal por medio de la frecuencia cardíaca. Por último, para hablar del stop, del síndrome de taquicardia postural ortostática, este es usualmente de mujeres jóvenes y lo vamos a denominar intolerancia ortostática grave. ¿Qué va a ocurrir en estas pacientes? Van a presentar mareo, palpitaciones, temblores, debilidad, visión borrosa, fatiga, etc. Y van a tener en ortostatismo un aumento de la frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto o neto de 120 latidos después de 10 minutos de bipedestación. Muchas veces este síndrome de taquicardia postural ortostática va a estar seguido de un síncope vasovagal. Y esta patología en específica se asocia a un mal estado físico, infecciones recientes, síndrome de fatiga crónica, síndrome de hipermovilidad articular y síntomas inespecíficos como cefalea o dolor. En general, todos los síncopes por hipotensión ortostática van a asociarse como a mal pronóstico en ancianos, aumento de mortalidad y prevalencia de enfermedades cardiovasculares, porque obviamente una caída en un paciente de edad puede tener consecuencias muy graves. Les traje esta tablita que es de un artículo que les puse en la bibliografía, que es como el resumencito de todo lo que les acabé de decir, de los tipos pues de la hipotensión. Bueno, por último, hablando de fisiopatología, el de origen cardíaco, vamos a tener como a grandes rasgos 3 causas grandes. Van a ser arritmias, cardiopatías estructurales o enfermedades de grandes vasos. Dentro de las arritmias vamos a tener las bradiarritmias, las taquiarritmias y las canalopatías. ¿Qué va a pasar con las bradiarritmias? Van a ser el bloqueo AB de tercer grado o el MOVITS-2, que es un bloqueo AB de segundo grado tipo 2, una bradicardia sinusal con menos de 40 latidos por minuto, bloqueos del sinusal o cualquier en general daño del sinusal, que recordemos que el daño del sinusal son las pausas, los paros, las bradicardias sostenidas, la incompetencia cronotrópica y los síndromes braditaqui. ¿Qué pasa con las bradiarritmias? Lógicamente se va a disminuir la frecuencia cardíaca, por lo que se va a ver afectado el gasto cardíaco. Dentro de las taquiarritmias vamos a tener las supraventriculares y las ventriculares. Estas van a ser importantes porque va a estar afectado el volumen de eyección dentro del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque como sabemos el tiempo de llenado ventricular va a estar dado por la diástole y cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca, el periodo que se va a sacrificar, por decir así, no va a ser la sístole sino la diástole. Entonces por eso también son muy importantes. Y por último, dentro del grupo de las arritmias vamos a tener las canalopatías, que son sobre todo Brugada tipo 1 y el síndrome de cuello largo. En el síndrome de cuello largo quiero hacerles énfasis que este también puede ser adquirido por canalopatías o puede ser inducido por fármacos. Entonces es muy importante siempre preguntarle al paciente si ha tomado algún medicamento recientemente o qué medicamentos está tomando. Dentro de las cardiopatías estructurales vamos a tener la estenosis aórtica, que es la más importante de las valvulopatías que se relacionen con síncope, el infarto agudo de miocardio, una disfunción de un paciente que tenga marcapasos, una cardiomiopatía hipertrófica,
masas cardíacas como el mixoma, taponamiento cardíaco o disfunción de prótesis valvular. Importantes, la cardiomiopatía hipertrófica septal asimétrica y masas cardíacas como el mixoma van a ser muy importantes porque lo que nos van a generar es un taponamiento dinámico del tracto de salida que va a generar que en determinado momento el paciente no tenga nada de gasto cardíaco porque no hay por dónde salir. Vamos a tener también enfermedades de grandes vasos, que va a ser TEP, disección aórtica, hipertensión pulmonar. Estos síncopes de origen cardíaco se van a clasificar dentro del grupo de los síncopes graves. Hay síncopes los síncopes pueden ser de alto riesgo, de bajo riesgo, que ya lo vamos a hablar, pero también pueden ser síncopes graves. ¿Cuándo habla que un síncope es grave? Cuando el causal es precisamente lo que estamos hablando, alteraciones cardíacas, o cuando es un paciente que tendría unas consecuencias muy graves. Por ejemplo, lógicamente un paciente anciano con osteoporosis, que una caída lo pueda llevar a una fractura de cadera. Por ejemplo, un paciente que trabaje manejando maquinaria pesada o tenga actividades de riesgo, por ejemplo, un piloto. O sea, las consecuencias serían muy grandes, por lo que también se consideraría un síncope grave. Bueno, con esta tablita quería mostrarles que, por ejemplo, el HR que vamos a tener de muerte cuando el síncope es de origen cardíaco va a ser de 2.4, mientras que si es, por ejemplo, vasovagal, va a ser apenas de 1.17. Entonces, como para que tengan en cuenta que los desenlaces en los cardíacos son muy graves, y en esta gráfica de Kaplan-Meier también se los quería mostrar. Miren que la mortalidad es muy similar en un paciente con un vasovagal, que en un síncope las dos se mantienen muy juntas. Ya al final, lógicamente, pues como con el aumento pues de los años va a ser peor tener un vasovagal. Y quiero que miren específicamente la cardíaca, que es la que más se asocia a disminución pues de las probabilidades de sobrevivir. Ya como para terminar fisiopatología y que todo quede así súper claro, les traje esta grafiquita que es de la guía europea para resumir cómo funciona. Entonces, la fisiopatología general, lo central, va a ser esa presión arterial baja que me va a llevar a una hipoperfusión cerebral. Si ya sabemos que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, todo lo que nos afecte la resistencia periférica o el gasto cardíaco va a estar implicado. ¿Qué nos puede afectar la resistencia vascular? Por ejemplo, disfunciones autonómicas, sean primarias, secundarias, inducidas por fármacos, pérdidas de volemia, todo lo que sería un síncope por hipotensión ortostásica. Y también dentro del reflejo, dentro del síncope reflejo, un reflejo inadecuado dentro de la parte vasopresora, que específicamente va a hablar de un simpático que está disminuido, que no funciona como debería funcionar. Y dentro de la parte de bajo gasto cardíaco vamos a tener cosas que me afecten el volumen de eyección, como serían afectaciones del retorno venoso, por ejemplo, depresiones de volumen o acumulación venosa. Y lo que me afecte la frecuencia cardíaca sea un reflejo inadecuado, donde aumente el parasimpático y haya una inhibición, una cardioinhibición, o donde haya alteraciones de la frecuencia cardíaca porque hay una bradiarritmia, una taquiarritmia. Bueno, la taquiarritmia, como vimos, sería más de retorno venoso, pero donde haya una bradiarritmia o cardiopatías estructurales. Listo. Entonces, ya habiendo entendido la fisiopatología y ya habiendo visto, por ejemplo, que hay síncopes que simplemente se asocian a algo tan sencillo como cambiar rápido de posición o estar mucho tiempo de pie, y que hay otros que se asocian inclusive a infarto, a TEP, a bloqueos del sinusal, a bloqueos auriculoventriculares, vamos a determinar cuándo un síncope puede ser de alto, puede ser de bajo riesgo. Pero el enfoque primero que tenemos que tener va a ser el de saber si es una pérdida transitoria de la conciencia o no, es decir, que nos cumpla los criterios que hemos hablado al principio, que tenga un periodo de amnesia, que tenga control motor anómalo, que puede ser la pérdida del tono dentro del síncope, por ejemplo, la falta de respuesta, la corta duración, etc. Si sí es una pérdida transitoria de la conciencia, determinar que sí sea un síncope, ese va a ser el abordaje que le tenemos que hacer a nuestros pacientes. Después de que determinemos que sí es un síncope, vamos a determinar qué tipo de síncope es, que esto es supremamente sencillo, ya les voy a explicar cómo, y ya con la fisiopatología lo vamos a saber.
Se le hace obviamente una historia clínica detallada que me va a ayudar en un 60% a determinar si es un síncope o no, o qué tipo de pérdida de la conciencia es, y, y qué tipo de síncope es. Y ya finalmente sabiendo que el tipo de síncope podemos clasificarlo si es de bajo riesgo o de alto riesgo y determinar ya si va a tener alta recurrencia, baja recurrencia, si es mejor hospitalizarlo, si no. Bueno, con esta grafiquita quería mostrarles, súper importante, nunca se les puede olvidar que el síncope puede ser como la patología grande por la que el paciente venga o puede ser solo un síntoma de una patología mucho más importante dentro de nuestro paciente. Entonces, si el paciente viene, viene a urgencias, pero la causa predominante no es el síncope, se debe enfocar primero como en esa patología. Por ejemplo, si el paciente viene con dolor torácico, viene con disnea. Si se evalúa pues, en el servicio de urgencias y se determina que probablemente no es un síncope, entonces se puede descartar y se da el tratamiento para la patología que se decida y si no, pues se continúa determinando cuál es el riesgo cuando ya definamos que es un síncope. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mirar si es reflejo, si es debido a hipotensión o si es de origen cardíaco? A grandes rasgos, lo que les dije de la fisiopatología, que el reflejo, entonces, como el reflejo va a incluir el del seno carotídeo, entonces que el paciente relate que se estaba afeitando cuando se desmayó, o que el paciente diga que tuvo una comida supremamente grande y que luego se desmayó, o que estaba haciendo ejercicio y cuando se detuvo fue que tuvo el desmayo, pues el síncope, pero bueno, dependiendo del paciente. Si el paciente dice que estuvo en un lugar muy concurrido, muy caluroso, si lo que les dije de las dosis de los fármacos, súper importante siempre preguntarle esto a los pacientes. Y ya, muy importante, dentro de los síncopes de origen cardíaco, estos se van a relacionar principalmente a pacientes que estén acostados, pacientes que estaban en reposo y muy importante indagar por historia familiar de muerte súbita de jóvenes y que nunca se haya pues como conocido la causa dentro de este grupo de pacientes. Y ya como con estas características vamos a determinar qué tipo de síncope es para poder darle un tratamiento. Entonces, para estratificar el riesgo de nuestro paciente, es decir, saber si un síncope es de bajo riesgo, de alto riesgo, necesitamos saber 4 cositas. ¿Cómo fue el acontecimiento? ¿Cuál es la historia médica de nuestro paciente? ¿Qué encontramos en el examen físico y qué encontramos en el electro? Entonces, dentro del acontecimiento sincopal, los que van a ser de bajo riesgo van a ser los que se asocian pues como con el prodromos típico, que es el mareo, que sudan, náuseas, en fin. Si fue por un olor, un sonido, una sensación desagradable, si el paciente fue durante la comida o después de comer, si estaba pues tosiendo mucho, utilizando instrumentos de viento, las mismas características que ya hemos dicho que nos hacen pensar en hipotensión ortostásica o en un síncope reflejo. Estar mucho tiempo de pie en un lugar muy caliente, lleno de mucha gente. Y ya para alto riesgo dentro de los acontecimientos es lo que nos haga pensar en lo cardíaco. O sea, hay unos que van a ser de riesgo menor si el paciente los tiene y además tiene una cardiopatía estructural, que es, por ejemplo, un prodromos muy corto, una historia familiar de muerte súbita o que haya estado sentado. Estos los va a considerar de alto riesgo cuando el paciente tenga una cardiopatía estructural. Y los que van a ser de alto riesgo, pues mayores, lo que les explicaba al principio, que el síncope sea un síntoma y no el motivo de consulta principal, por ejemplo, que se acompañe con dolor torácico, con disnea, con dolor abdominal, con cefalea, que haya sido realizando algún esfuerzo o en supinación y que haya tenido muchas palpitaciones y luego, pum, se desplomara en el síncope rápidamente. Dentro de la historia médica, va a ser de bajo riesgo que el paciente los haya tenido similares a repetición, que no tenga una cardiopatía estructural dentro de sus antecedentes personales, y de alto riesgo va a ser que sí la presente, sobre todo insuficiencia cardíaca o infartos de miocardio previos que puedan generar cicatrización. Dentro de la exploración física, el examen físico anormal, que nos va a llevar a pensar que es de alto riesgo, va a ser una presión arterial sistólica menor de 90, sin una causa conocida. Cuando examinando al paciente lo encuentro pálido y pienso, por ejemplo, en un sangrado oculto,
una bradicardia persistente menor de 40 latidos por minuto y que escuche soplos a la auscultación. Bueno, y dentro del electrocardiograma, un electrocardiograma normal nos va a hablar de bajo riesgo y vamos a tener también alteraciones que nos van a hablar de riesgo mayor y riesgo menor. A grandes rasgos, ¿qué nos va a hablar de riesgo mayor y riesgo menor? Mayor van a ser sobre todo las taquicardias ventriculares. Las supraventriculares van a ser sobre todo cuando el síncope, o sea, cuando el paciente, yo logro determinar que la arritmia fue la causal de ese síncope. Si no, si el paciente consulta y, por ejemplo, encuentro una FA lenta o una taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, ahí vamos a hablar de mayor. Cuando hablemos de bloqueos, lo que sea avanzado va a ser de riesgo mayor. Por ejemplo, un bloqueo AB grado 3 o un MOVITS 2, mientras que un MOVITS 1 y una B de primer grado, o sea, simplemente un PR mayor de 200, me van a hablar de un riesgo menor. Y un QT largo va a ser riesgo mayor, QT corto va a ser riesgo menor. Finalmente, Brugada, que es el electro que les puse a la derecha, tipo 1, también va a ser asociado a riesgo mayor. Bueno, entonces, ¿para qué me sirven todas estas cosas? Yo digo, listo, ya le evalué todo esto a mi paciente, pero entonces eso es un síncope de alto riesgo, no es de ¿qué riesgo es ese entonces? Si con todo lo que yo determiné encuentro que mi paciente probablemente esté teniendo un síncope reflejo situacional o ortostático, ya, va a ser un síncope de bajo riesgo y voy a determinar si necesita que lo vigile o si le voy a dar de altas directamente pues desde urgencias. Si es de alto riesgo, con cualquiera de las características que mencionamos, se tiene que estudiar. Entonces se puede decidir si se va a dejar en observación, que hay estudios que dicen 6 horas, estudios que dicen 24 horas, el hecho es que tiene que quedar en observación o directamente hospitalizado. Ya les voy a decir qué criterios necesito tener en cuenta para hospitalizar directamente a un paciente. Y si no es ninguna de las dos, si está como en la mitad, como que tiene cosas de alto, cosas de bajo, lo voy a dejar en observación en urgencias, aproximadamente 6 horas, y ya lo puedo atender en consulta externa. Entonces, básicamente, bajo riesgo, alta. Riesgo alto, hospitalización o observación de 6 a 24 horas y sin características, o sea, entre comillas, como un riesgo medio, por decir así, vamos a dejarlo con una consulta ambulatoria si está disponible y si no, observación de 6 horas. Bueno, entonces los criterios de hospitalización, que está a favor que yo simplemente lo observe y luego determine si le doy el alta, y que está a favor que lo hospitalice directamente. Para hospitalizarlo, cualquier paciente que haya tenido una lesión secundaria al síncope, por ejemplo un TEC, cualquier paciente que tenga comorbilidades que me deban alarmar, por ejemplo que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga enfermedad renal crónica, cuando determino que el paciente necesita tratamientos urgentes porque, por ejemplo, el síncope se asoció a dolor precordial y se determinó que era un infarto agudo de miocardio y necesita una coronariografía, por ejemplo, se deben hospitalizar. Y los que no son los síncopes que son de alto riesgo, pero que no tengan estas características, por ejemplo, si no tuvo prodromo, si fue en supinación, si fue durante el ejercicio, etc. Bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas, ya terminamos como la parte del abordaje. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas vamos a hablar del masaje del seno carotídeo, ya hablamos. Bueno, se hacen mayores de 40 porque esta patología es extremadamente rara en pacientes menores de 40 años. ¿Listo? Dentro de la monitorización, bueno, de la coronariografía, las indicaciones van a ser exactamente las mismas que un paciente sin síncope. Entonces, es más bien cuando el síncope es un acompañante de la patología grande y no el protagonista como tal. Y ya dentro de la monitorización con el electro hay que determinar si hay solamente la hacemos si tengo como una alta probabilidad de que sí sea una arritmia lo que me esté causando el síncope. O sea, si las características que me dijo el paciente se me asocian más a un síncope de origen cardíaco. Estas pueden ser intrahospitalarias
por ejemplo, el paciente que dejamos hospitalizado puede ser un holter, por ejemplo, un paciente que se va a citar para consulta externa ahí, tienen mucha relevancia en la actualidad, pues como los equipos inteligentes, los relojes, pues como que tienen esta probabilidad de monitorizar a los pacientes. Ya como tal, hablando de cada patología, la bipedestación activa es pues simplemente tomarle la presión al paciente en decúbito supino y durante la bipedestación. Esto está indicado para todos los pacientes. No, pues siempre la tenemos que hacer, no nos puede faltar. Y dentro pues como de los criterios diagnósticos que voy a tener es cuando me cumpla para un ortostatismo clásico, o sea, caída de la sistólica de 20, de la diastólica de 10 o una sistólica total menor de 90, que le reproduzca al paciente los síntomas, o sea, síncope. El paciente hizo síncope. Si el paciente no hace síncope, puede ser diagnóstica también si hace, por decir, un prodromos a lo que él estaba sintiendo y cuando las características de la historia del paciente tienen relación con la hipotensión ortostásica. Por ejemplo, si el paciente menciona que le aumentaron el tratamiento diurético, por ejemplo, si el paciente menciona que tuvo una gastroenteritis con una diarrea de alto gasto. Y para el diagnóstico de la taquicardia postural ortostática es el aumento pues, de la frecuencia cardíaca cuando estamos haciendo la bipedestación. Entonces, en este caso no sería solo tomarle la presión, sino pues la frecuencia cardíaca también, que van a ser lo que ya les dije, 30 latidos o 120 de forma neta en 10 minutos. Que le reproduzca los síntomas, o sea, que haga síncope, o que, o que tenga como el prodromo similar. Bueno, otro test muy importante que tenemos es el test de mesa basculante o el TIL test. Este funciona desde 1986. Inicialmente lo usaban como para entender cómo funciona la enfermedad. Iban poniendo al paciente, bueno, se utiliza una mesa que se va inclinando hasta 60, 70 grados de inclinación y se deja 20 minutos. Este protocolo que les estoy diciendo es el italiano, se deja 20 minutos y si no es de síncope se le da trinitoglicerina sublingual, que es un vasodilatador, 20 minutos nuevamente a ver si genera síncope y si no, se puede ir aumentando la dosis. Es específico, pero la sensibilidad es muy difícil de determinar porque en los protocolos no en toda parte se usaba el mismo medicamento y no en toda parte se usaban las mismas dosis, entonces ha sido un poco difícil como determinar la sensibilidad. Pero bueno, ¿esta por qué sirve? Esta sirve porque cuando el paciente está completamente así en esos grados, entre 60 y 70, va a tener un menor uso de la musculatura de los miembros inferiores, favoreciéndole a que toda la sangre se le acumule. Y por lo tanto va a haber como un aumento de como que se va a desencadenar más fácilmente un síncope en un paciente que tenga esa susceptibilidad previa refleja. Entonces, se va a indicar en los pacientes que tengamos pues como la impresión de síncope reflejo, hipotensión ortostática o en el stop. Y también lo mencionaban que se puede utilizar para diferenciar un paciente a ver si su síncope es realmente un síncope, o sea, si hay hipoperfusión o si lo que está teniendo es un pseudosíncope psicógeno, de origen psicógeno. Bueno, en cuanto a pruebas de función autonómica, vamos a tener las pruebas que se le pueden realizar al paciente para mirar si lo que está fallando en él es esa compensación del autónomo. Entonces vamos a tener la Valsalva, pues que es como reproducir la maniobra pues como en el paciente. La respiración profunda, que se basa en que un paciente sano, pues en lo normal, la frecuencia cardíaca debería aumentar en la inspiración y disminuir en la expiración. Entonces, si esto no se encuentra adecuado, que se habla pues con unos índices que no vamos a explicar, si esto no se encuentra adecuado, vamos a tener entonces que efectivamente habría una función del autónomo alterada y que nos puede hacer pensar a que esta fue la causal del síncope. Y por último, dentro de función autonómica tenemos el mapa, que vamos a hacérselo para mirar si presenta patrones de non-dipping o de reverse dipping asociados, que estos también van a ser muy importantes porque se asocian a esta disfunción autonómica.
Dentro de los estudios electrofisiológicos, estos pues ya son como muy especializados, van a estar indicados en pacientes que tengan infarto agudo de miocardio previo o cualquier entidad cicatricial, pacientes que tengan bloqueos bifasciculares o bradicardia sinusal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. El tratamiento guiado por electrofisiólogo, pues electrofisiológico no lo voy a tratar porque ya es muy complejo. Bueno, dentro de los biomarcadores que debemos tener en cuenta, tenemos la adenosina, biomarcadores cardiovasculares específicos e inmunológicos. Algunos estudios arrojaron que puede haber anticuerpos contra los receptores adrenérgicos, pero esto como que no está completamente dilucidado, entonces por ahora faltan estudios. Cuando hablamos de la adenosina, yo les mencioné que esta podía estar elevada en hipotensión ortostática, en el síncope pues, vasopresor, vasodepresor puro, o en el síncope vasovagal, y elevada en ellos, y puede estar disminuida en un síncope atípico, que es el paciente sin prodromos y que se va a asociar a bloqueos, AB y síndromes de cero carotídeo cuando se hace pues como el diagnóstico posterior. La adenosina me va a servir tanto para hacer un diagnóstico, un seguimiento, y me va a ayudar como indicador para marcapasos. Dentro de otros biomarcadores cardiovasculares, vamos a tener que estos pacientes pueden aumentar la vasopresina y la endotelina 1 y que el péptido, el PNB, me puede ayudar a diferenciar las cardiopatías estructurales porque va a estar aumentado en algunas de ellas, mientras que el PNA puede estar disminuido en el stop. En cuanto a la ecocardiografía, esta la voy a realizar en pacientes que tengan sospecha de cardiopatía estructural. Se puede hacer Doppler durante el ejercicio, que fue lo que les dije de la obstrucción dinámica que se hace del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que esta es en las cardiopatías septales asimétricas y en los tumores cardíacos, sobre todo en los mixomas. En esta va a ser muy importante. Y también me va a ayudar a ver otras patologías como una estenosis aórtica, taponamiento pericárdico, disección, etc. Que quiero que les quede muy claro. Un paciente que en el examen físico no haya tenido pues como algo que me haga pensar en alguna alteración estructural ni en el electro, no va a tener indicación de cardiografía. Eso quiere decir que síncope no es sinónimo de ecocardio como si es sinónimo de electro. Listo. Bueno, en cuanto a la prueba de esfuerzo, se la vamos a hacer a cualquier paciente que relate que su síncope fue durante el esfuerzo. Este puede tener dos enfoques y es muy importante ser muy claros en eso con el paciente. Puede que el paciente me diga que estaba haciendo ejercicio y que cuando se detuvo hizo síncope, que este me hablaría más de un mecanismo reflejo. Y puede que el paciente diga que fue directamente durante el ejercicio, que esto me hablaría más de un síncope de origen cardíaco. Bueno, ya que hablamos de la evaluación y de las pruebas diagnósticas, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, este va a depender como del tipo de síncope que tengamos en nuestro paciente. Entonces, aquí agrupan a grandes rasgos lo de bajo riesgo y lo de bajo riesgo, alto riesgo y lo que es desconocido. Entonces, si es de bajo riesgo, es decir, si la etiología que yo considero del síncope es un síncope reflejo o una intolerancia ortostática, lo que se va a hacer es un tratamiento, primero, medidas no farmacológicas, que ya se las voy a hablar, pero algo que quiero hacer muchísimo énfasis, que se ha visto que baja mucho la incidencia de los síncopes a largo plazo, de las recurrencias, va a ser tranquilizar, explicarle al paciente, que entienda que es benigno lo que tiene, que tiene manera de evitarlo, por decir así, que evite los lugares muy calientes, los lugares muy concurridos, las comidas muy grandes, darle como la explicación a las situaciones que se lo pueden desencadenar para que él esté más tranquilo y lo aprenda a identificar. Y entre medidas no farmacológicas, una serie de cosas que ellos pueden realizar. Dentro de los síncopes cardíacos, que es lo que vamos a denominar como de alto riesgo, depende si es la arritmia, se trata de la arritmia, sea con antiarrítmicos orales o con ablaciones, y si hay una enfermedad estructural, se va a tratar pues como la enfermedad subyacente pues que tenga el paciente. Y ya si el paciente, yo no encuentro la causa, pero yo todavía tengo en mi mente el riesgo grande de muerte súbita cardíaca, tengo que pensar en un desfibrilador automático implantable.
¿En cuándo específicamente lo voy a pensar? Por ejemplo, en un paciente con enfermedad arterial coronaria, con cardiomiopatía hipertrófica, con cardiopatía dilatada del ventrículo derecho, que esta es la que tiene la infiltración de grasa dentro del músculo, síndrome de Cute largo y embrugada también. En miocardiopatía dilatada. Bueno, ahora sí, dentro del tratamiento no farmacológico, este va a depender del mecanismo causal. Por ejemplo, la bradicardia como frecuente mecanismo de síncope, en ella la estimulación cardíaca va a ser un tratamiento muy efectivo, pero si el paciente se asocia a hipotensión, ya no va a ser como tan eficiente el estímulo pues, cardíaco. Mientras que cuando es por reflejo hipotensor, es más complejo porque los tratamientos específicos son muy poco eficaces. El no farmacológico también se va en prevenir las recurrencias, que en menos de la mitad recurren a 1 a 2 años, y lo más importante, y lo que les dije, lo que quiero hacer énfasis en tranquilizar al paciente y resolverle todas sus dudas. Entonces, dentro de los cambios del estilo de vida, esto tiene que ser siempre primera línea. Todo lo no farmacológico siempre es primera línea y es recomendación 1A. Vamos a tener entonces, primero, que reconozca cuál fue el causal, explicarle cuáles pueden ser otros causales, reconocer el prodromos, que el paciente sepa que si está teniendo las alteraciones visuales, esa debilidad, esos mareos, que en ese momento él puede, por ejemplo, tomar asiento o acostarse, porque de esa forma el retorno venoso va a ser mucho más sencillo, sobre todo acostándose, porque ya no vamos a tener pues como el problema gravitacional. Y si es un paciente que tuvo pues como relación con los medicamentos de la presión, también como modificarlos. Entonces, 2 aspectos muy importantes que vamos a hablar dentro de los tratamientos no farmacológicos van a ser las maniobras de contrapresión y los entrenamientos de mesa basculante. Las maniobras de contrapresión van a ser contracciones musculares isométricas que lo que van a hacer es que me van a aumentar el gasto cardíaco secundario a un aumento del retorno venoso como por escurrir las venas, por contraer los músculos. Por ejemplo, se hace en piernas y en los brazos, como está haciendo el paciente pues, de la fotico. Y esta va a ser muy útil porque puede retrasar o inclusive como cortar la pérdida del conocimiento del paciente. Y es limitada en los pacientes que vayan a tener un prodromo muy corto, porque entonces pues como que no les va a dar tiempo de realizarla, entonces sería poco eficaz. Dentro del entrenamiento con mesa de basculación, está pues como estudiado para los pacientes para que reconozcan sus síntomas, los síntomas que se les van a asociar pues como previos al síncope, pues a los síntomas prodrómicos. Sin embargo, su eficacia no está muy comprobada debido a que se ha estudiado sobre todo en pacientes jóvenes y pues la adherencia no ha sido muy buena, entonces no está como tan directamente recomendada. Bueno, ya como tal, hablando pues del síncope reflejo, tenemos que depende pues como del paciente. Hay que tener en cuenta que estos pacientes usualmente van a tener un curso benigno, que no van a estar asociados a otras patologías, pero que podemos tener casos donde el paciente sí requiera un manejo específico, por ejemplo, cuando los episodios sean discapacitantes muy seguidos, que les alteren su vida normal, o cuando ellos tengan actividades de riesgo, como les dije al principio, un piloto, un operario de maquinaria pesada, o cuando el paciente tenga un programa muy corto que le impida, como, por decir así, prevenir el lugar donde va a caer. Es muy distinto si un paciente tiene un síncope, si un programa es corto y el paciente tiene un síncope bajando unas escaleras o realizando pues como alguna actividad que genere que la caída tenga consecuencias graves en él. Estos van a ser más o menos el 14% y van a ser como las que van a requerir tratamiento. Cuando hablemos de fenotipo de presión arterial baja, es cuando sea menor de aproximadamente pues 110. En estos vamos a usar medicamentos como la fludrocortisona y la midodrina. Va a ser sobre todo para pacientes más jóvenes. Cuando el prodromo sea muy corto, pero si lo tenga, se le puede enseñar a hacer maniobras de contrapresión. Igual estas como medidas no farmacológicas y cambios del estilo de vida son clase 1A y se hacen en todos los pacientes. Y
Si el prodromo es muy corto, se puede hacer un holter insertable o un holter para monitorizar pues como el paciente, ver directamente qué es lo que está pasando y por qué es tan corto este prodromo. Si es por los fármacos, pues modificarlos. Y si es cardioinhibición predominante, sobre todo en pacientes mayores, ahí sí podríamos pensar inclusive en estimulación cardíaca en un síncope reflejo. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento farmacológico? Los dos que les mencioné, la fluhidrocortisona y la midodrina. La fluhidrocortisona va a funcionar en que me va a aumentar la absorción renal de sodio, expandiéndome el volumen plasmático, y es básicamente como si le pusiéramos líquidos al paciente, le aumentáramos la volemia, y eso le va a ayudar. Obviamente, pues les puedo aumentar la presión, pero les va a ayudar como con la fisiopatología. También están los alfagonistas, que es la midodrina, que solamente está como claramente estudiado dentro de este tipo de síncope reflejo y va a tener pues como efectos adversos obviamente la hipertensión, y puede tener otros como la retención urinaria. Entonces yo les dije ahorita que podía darse la necesidad que un paciente con un síncope reflejo necesitara marcapasos o inclusive dispositivos implantables. Entonces, ¿cuándo vamos a ponerle un marcapasos a un paciente? Hay que saber que si es un síndrome del seno carotídeo o un vasovagal, se va a preferir que sea pues de doble cámara el marcapasos, y sobre todo en el vasovagal que tenga pues como muy buena respuesta a las modificaciones de la frecuencia cardíaca. Y ya pues si se le hacen los estudios al paciente y realmente no se documenta el síncope, no estaría como indicado, a pesar de ser cardioinhibitorio, no estaría pues como indicada la estimulación cardíaca en estos pacientes. ¿Cuándo le vamos a poner un desfibrilador automático implantable a los pacientes? Una supremamente reducida la indicación, va a ser en pacientes mayores, sobre todo 40 a 60 años, mayores de esos, que los síncopes tengan la forma grave, que fue lo que les dije al principio. No implicaría el causal cardíaco, sino más bien las consecuencias, que el prodromo sea muy corto, que hagan actividades de riesgo. Y esta es como una tablita pues como que resume el tratamiento que le vamos a dar a un síncope reflejo. Y este es como el algoritmo en el que vamos a determinar si necesita marcapasos o no. Pero es básicamente lo que les expliqué, entonces no se los voy a repetir. Bueno, cuando vamos a hablar entonces de hipotensión, vamos a tener nuevamente, que son muy importantes, los cambios del estilo de vida, lo que ya habíamos hablado, los medicamentos, y vamos a tener como otras, este es como el resumen, vamos a tener como otras características que podemos usar. Nuevamente lo que ya sabemos, que reconozcan sus prodromos, que eviten el desencadenante, que si ya saben que es porque se pararon muy rápido, enseñarle, por ejemplo, sobre todo a los ancianos, que cuando se levanten en la mañana, primero se sienten en la cama, generen contracciones pues como el miembro inferior y posteriormente se levanten para evitar ese ortostatismo. Y los tratamientos no farmacológicos específicos que vamos a tener son la hidratación y la ingesta de sal adecuada y más alta. Obviamente pues estamos hablando de pacientes que no sean hipertensos. Medidas compresivas inclusive, había compresión abdominal, la mencionaban en las guías, y se puede hacer una elevación de la cabecera de la cama. Esta elevación de la cabecera lo que va a hacer es que me va a ayudar porque va a haber un menor censo, por decir así, los varoreceptores carotídeos van a censar menos presión, por lo tanto no va a aumentarse tanto el péptido natriurético auricular, y esto me va a llevar a que el paciente orine menos, es decir, a una menor pérdida de la volemia. Entonces también podría ser una medida útil. Propiamente, hablando de los farmacológicos, tenemos la midodrina, que es muy útil, sobre todo en la disfunción primaria, la fluhidrocortisona, que ya se las expliqué, y la droxidopa, que también pues tiene como un mecanismo pues similar, es alfa y beta, pero es como el mismo objetivo, básicamente. Y ya para hablar entonces del tratamiento cardíaco, este va a depender, ya para terminar, si es sinusal el origen, taquiarritmias el origen, grandes vasos o estructural, y si hay riesgo de muerte súbita. Básicamente lo que se va a discutir con estos pacientes es si necesitan o no un dispositivo implantable, básicamente. Entonces, si la bradiarritmia es, las dos fotos que les tengo, la superior, el electro superior es un MOVITS 2 y el electro inferior es un bloqueo AB de tercer grado.
Lo que se va a definir es, primero, estar seguros para la estimulación cardíaca que el síncope sí sea secundario a esta arritmia. Si no se encuentra como la relación, sería pues como una estimulación cardíaca empírica, no lo descartan, pero tampoco lo recomiendan, se debe individualizar. Donde se está muy claro, cuando haya un daño sinusal, un daño del nodo sinusal, que son las 5 ocasiones que les mencioné, o cuando que sea, pues que esta disfunción sinusal sea sintomática, o cuando se genere un bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o MOVIX 2 o un bloqueo AB de tercer grado. Y en bloqueos bifasciculares también se va a recomendar fuertemente cuando tengan un estudio electrofisiológico o un holter implantable que sean positivos y que hayan mostrado pausas, intervalos pues como alterados de conducción y en fin. También para las bradiarritmias tenemos los bloqueos bifasciculares o los síncopes de causa desconocida, que son esos síncopes que inicialmente no se sabe cuáles son, pero posteriormente muchos suelen ser bloqueos bifasciculares o síndromes del seno coronario. Estos dependen de la fracción de eyección, si es menor del 35%, y lo que les dije al principio, se compruebe que el síncope es secundario a la arritmia, estaría indicado el dispositivo, el desfibrilador automático implantable, o terapia de resincronización cardíaca. Si la fracción de eyección es mayor del 45%, va a depender. Si el paciente va a tener el estudio electrofisiológico negativo, se puede hacer un holter para seguirlo vigilando. Y si no, pues si no se le hace el estudio electrofisiológico ni siquiera, no lo descartan el empírico, pero tampoco estaría pues como fuertemente indicado. Cuando es por una taquiarritmia, puede ser supraventricular o ventricular. En ellos básicamente ya no vamos a hablar tanto de dispositivos de estimulación cardíaca, sino de ablación o tratamiento antiarrítmico oral. Entonces, como a grandes rasgos, si es por arritmias, si es una bradiarritmia, me debato o no si le doy un dispositivo desfibrilador automático implantable o un resincronizador. Y si son arritmias, taquiarritmias, vamos a hablar es si le doy ablación o si le doy tratamiento oral. Entonces, las supraventriculares, lo que se recomienda es la ablación con catéter de primera elección. Se puede hacer farmacológico como puente o cuando la ablación fracasa. Y varía dependiendo pues como de la arritmia, sobre todo cuando es FA o flotter. Y dentro de las ventriculares vamos a tener la ablación con catéter también como fundamental, dispositivo de desfibrilador automático implantable, sobre todo en pacientes pues como que hagan fibrilación ventricular. Y se puede hacer tratamiento farmacológico, pero no está tan recomendado, es más un puente también. En los electros que les puse abajo les puse unas puntas torcidas como taquicardia ventricular y un flóter auricular a la derecha como taquicardia supraventricular. Este es como el resumen de lo que tienen que saber de las arritmias, sean bradiarritmias, taquiarritmias o bloqueos bifasciculares. Dentro de las enfermedades estructurales, como les dije, usualmente el síncope va a ser un acompañante y no un protagonista, entonces se debe tratar como la causa principal, si es una disección aórtica, si tiene un TEP, si tiene un infarto, si tiene una estenosis aórtica, pues se hace como el manejo propio de cada una de las enfermedades de base. Nuevamente, recuerden la cardiomiopatía hipertrófica septal asimétrica y las masas cardíacas, donde va a haber una obstrucción dinámica del tracto de salida y estaría indicada la prueba de esfuerzo. Y para terminar, las que se asocian a muerte súbita, no vamos a hablar de cada una porque son raras y son muy específicas, pero es básicamente que tengan en cuenta que a estos pacientes se puede considerar o no ponerles un desfibrilador automático implantable, que serían Brugada, el síndrome de Cute largo, cardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, que es la de la infiltración grasa dentro del músculo, y la hipertrófica. Y ya cuando hay disfunciones sistólicas, pues fallas cardíacas sintomáticas. Y en estos pacientes básicamente puedo pensar pues como poner desfibrilador y ya individualizo, no me voy a detener en cada uno porque ya sería muy específico. Y ya, eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, y muchas gracias. Eso
Muy, muy bacano el tema y demasiado completo. De verdad que muchas gracias. Mm, Ya te leo las preguntas que tenemos. listo. Si tienen pues alguna pregunta, la pueden realizar por el chat. Recuerden que pueden llenar el link de asistencia, porfa, para que lo vayan llenando. Y ya te digo las preguntas que tenía. Listo. Dicen, ¿cómo se comprueba que no hubo hipoperfusión cerebral después de un síncope? Listo. Este aspecto sería importante sobre todo cuando tengamos una pérdida transitoria de la conciencia que nos cumpla como las cuatro características, que tenga pérdida del tono, pérdida de la conciencia, de resolución completa y espontánea. ¿En cuál ocurre esta, por ejemplo? Puede ser en un ataque epiléptico que no tenga un periodo postictal, que sería el score de Sheldon, que fue el que les mencioné, y también individualizar pues como con la historia personal del paciente. Y en el caso de los psicógenos es muy importante este tema de la hipoperfusión. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo que les dije al principio, si tenemos una presión general pues del corazón de más o menos 60, una presión de 60, vamos a tener reflejada en una cerebral de más o menos 30, 45, a partir de, o sea, si el paciente no hace, si no baja la presión que le estamos tomando en el brazo, no va a haber hipoperfusión cerebral. Entonces, esta sería como una manera de poder determinar si hay hipoperfusión cerebral o no. No sé si sí quedó claro. Perfecto. También nos preguntan cuál es la diferencia entre síncope y lipotimia. Listo. Lipotimia es como otra de esas definiciones que utilizan para referirse como a todo este espectro de patologías. La lipotimia es básicamente un síncope vasovagal generado por un estrés emocional. O sea, una muerte, una noticia impactante, cualquiera de estas cosas que me lleve a un síncope va específicamente a ser una lipotimia, que específicamente sería vasovagal emocional. O sea, sería un síncope reflejo vasovagal emocional. Eso sería una lipotimia. Listo. Y la última que tengo por acá es cuál es la diferencia entre un desmayo y una lipotimia. No, porque el desmayo es básica, o sea, cuando la gente se refiere a desmayo, se refieren a vasovagal en general, ¿cierto? O sea, tú puedes tener un vasovagal que puede ser situacional, que puede ser bueno, puedes tener un vasovagal que puede ser de los tipos pues que les hablé, ¿cierto? Pero cuando hablamos de desmayo, es en general todo lo vasovagal. Cuando hablemos de lipotimia, es específicamente la parte emocional. O sea, por ejemplo, si tú haces un síncope por micción, sería situacional. O si tú haces un síncope por, por afeitarte, que sería el seno carotido, los dos son considerados desmayos. O sea, no es que desmayo sea una definición como tal, sino que se adecua más cuando la gente lo usa, pues cuando lo usan en el común, a un síncope vasovagal. Pero si dentro del síncope vasovagal tú vas a hablar de la parte emocional, ahí es cuando hablarías de hipotimia. No sé si fui clara, Juanpa, dime. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y No sé de si haya más nuevo, preguntas. muchas gracias por la super charla. De verdad, muchas gracias. Mucho Bueno, gusto. muchachos, hasta aquí llegamos pues con el ciclo de medicina interna. Muchas gracias por asistir. Pues desde nuestra parte, muchas gracias por todo y de parte de las asociaciones, pues también muchas gracias a los ponentes. Recuerden el link de asistencia, las certificaciones las estaremos enviando en la próxima semana, conjunto pues como con las memorias de todo esto. Y aprovecho a mencionar pues que esto ha sido como una estrategia que tenemos de yo me sigo educando en la pandemia y por lo tanto pues también la próxima semana continuaremos con un ciclo sobre ginecología y en la parte especialmente de obstetricia y todas las alteraciones que tienen que ver en el embarazo. Entonces los invitamos también para que estén pendientes de eso. Y muchas gracias a todos, que estén muy bien.